Hola, hoy hablaremos sobre la ley de Prost. Esta ley indica que cuando dos o más sustancias se van a combinar para formar un compuesto nuevo o varios compuestos, siempre se va a realizar en una proporción fija y constante. Es decir, que la cantidad de reactivos que utilicemos va a ser en proporción a la cantidad que necesitamos, relacionada con la ley de Lavoisier. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Dos gases, nitrógeno e hidrógeno, sometidos a presión, se van a combinar y van a formar amoníaco. Tenemos entonces nuestra ecuación. El gas nitrógeno combinado con el gas hidrógeno van a dar amoníaco. En este caso mi ecuación ya está igualada. He colocado coeficientes para igualar nuestra ecuación y demostrar primero, en este caso, la ley de Lavoisier. Una vez que tenemos nuestros reactivos y productos escritos en una ecuación química, vamos a proceder a escribir sus pesos moleculares. En este caso, para el nitrógeno, su peso atómico es 14 y el hidrógeno es peso atómico 1. Tenemos entonces los pesos moleculares de los compuestos. En este caso, el peso molecular del gas nitrógeno es, hay que multiplicar aquí 14 por 2, sería 28. El peso atómico del hidrógeno es 1 por 2, serían 2 gramos, pero tenemos en este caso 3 moles, en este caso vamos a bajar el coeficiente 3, los 2 moles de amoníaco, el peso molecular del amoníaco es de 17 gramos. Hacemos nuestra pequeña balance, tenemos aquí 28 gramos, 3 por 2 son 6 gramos. 28 más 6 serían 34 y aquí tenemos 2 por 17, 34 gramos. Hasta el momento nuestra ecuación está completamente igualada. Hasta ahí cumpliríamos la ley de Lavoisier. La ley de Proust nos dice que la relación de proporción, es decir, la cantidad de masa de reactivos que utilicemos, siempre va a ser constante. Si nosotros, por ejemplo, tomamos solo la mitad, esto vamos a sacar la mitad de los reactivos, dividiríamos entre 2, gastaríamos solamente 14 gramos de gas, 3 gramos de hidrógeno y obtendremos 17 gramos de amoníaco. Y si continuamos sacando, en este caso, por ejemplo, podemos dividirlo todo esto entre 10. Miren, tendríamos 1,4 gramos de gas nitrógeno, va a reaccionar con 0,3 gramos de hidrógeno y vamos a obtener 1,7 gramos de amoníaco. No importa si la cantidad es elevada o pequeña, pero siempre va a haber una relación de proporción. Es decir, que no va a aumentar en exceso la cantidad de hidrógeno o tampoco va a reducirse la cantidad de nitrógeno. Siempre va a haber una relación de proporción. Para verificar la relación de proporción se utiliza también el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso, que lo vamos a hacer enseguida. Bien, continuando con el ejercicio, la pregunta es esta, ¿no? Dice, en el laboratorio nos dieron 400 gramos del gas nitrógeno y 400 gramos del gas hidrógeno. Calcula primero cuál de los dos reactivos se va a terminar primero y en el inciso B, cuál es el reactivo sobrante y qué cantidad va a sobrar. Para eso vamos a seguir utilizando la ecuación, como ya está igualada, ya tenemos sus pesos moleculares. Bueno, tengo entonces mis datos teóricos, ¿no? Los 28 gramos de nitrógeno, los 6 gramos de hidrógeno y los 34 gramos que se obtienen en este caso por reacción, de amoníaco. Pero en mi experimento me dijeron que en el laboratorio me dieron a 400 gramos de cada reactivo. Ahí está, ¿no? 400 gramos de nitrógeno y 400 de hidrógeno. Me están pidiendo cuánto o cuál de los dos reactivos va a terminarse primero y cuál es el que va a sobrar. Para eso hay dos métodos. El más sencillo es una regla de 3 y vamos a ver cuál de los dos se va a gastar. Vamos a utilizar primero los 400 gramos del nitrógeno. Le vamos a hacer una pequeña regla de 3 para ver cuánto reactivo de hidrógeno se gasta con 400 de nitrógeno. Eso sería así. Bueno, mire,
Por cada 28 gramos que yo tengo de nitrógeno, según la ecuación igualada, voy a obtener, dice, voy a gastar, pero 6 gramos de hidrógeno, ¿sí? Según esta ecuación. Con cada 28 gramos de nitrógeno, reaccionan 6 gramos de hidrógeno. Me han dado 400 gramos de nitrógeno y no sé cuánto de hidrógeno voy a gastar. En este caso, miren, hacemos les dije una pequeña regla de 3 y vamos a multiplicar 400 gramos de nitrógeno, lo vamos a multiplicar por los 6 gramos de hidrógeno y lo dividimos entre 28 gramos de nitrógeno también. He dejado esto para poner el signo por. 400 por 6 dividido entre 28. Bueno, vamos a acelerar eso con una calculadora. 400 por 6. Y lo dividimos entre 28 y dice, miren, vamos a gastar en total 85, redondeamos 71, 85,71 gramos de hidrógeno. Entonces, por cada 400 gramos de nitrógeno que use, yo voy a usar 85,71 gramos de hidrógeno. Ya tenemos nuestra primera regla de 3 para el nitrógeno. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los 400 gramos del hidrógeno. Y vamos a ver en cuál de los dos voy a tener reactivo excedente o limitante. Pero aquí ya está fácil la respuesta. Miren, si yo tengo 400 gramos de estos 400, ¿sí? Estoy gastando total los 400 gramos de nitrógeno, pero miren, de los 400 que hay de hidrógeno, solo voy a gastar 85. Lo demás va a ser sobrante. Bueno, vamos a demostrar que el otro, en este caso el hidrógeno, va a ser el que es el reactivo que va a sobrar, no está sobrando. Veremos con el hidrógeno. Bueno, en este caso para el hidrógeno, miren, lo mismo. Tenemos por cada 28 gramos de nitrógeno, se gastan 6 gramos de hidrógeno. En el ejercicio me han dado 400 gramos de hidrógeno. Y vamos a ver, si yo gastara los 400 gramos de hidrógeno, ¿cuánto nitrógeno también voy a gastar? Bueno, hacemos la multiplicación. En este caso multiplicamos 400 gramos del gas hidrógeno, lo multiplico por los 28 gramos de nitrógeno y lo voy a dividir entre los 6 gramos de hidrógeno. Y no se olviden, fíjense, gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno se van a simplificar y voy a obtener los gramos de nitrógeno. Multiplicamos 400 por 28 y lo dividimos entre 6. Y nos sale nuestro resultado 1866,67 gramos de nitrógeno. Una cantidad enorme, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es un método para los que tienen miedo, digamos, de hacer la ecuación. Podemos hacer con cada reactivo, vemos cuál va a ser el que va a sobrar y cuál es el que sale por demás. Y en este caso, miren, esos 400 gramos de nitrógeno va a ser insuficiente para que todito esto se queme o se gaste o reaccione. Así que, como ya hemos visto, entonces el reactivo que va a limitar mi ejercicio, el que se va a acabar primero, va a ser estos 400 gramos de nitrógeno y del hidrógeno va a sobrar. Entonces, con 400 gramos de nitrógeno van a reaccionar 85,71 gramos de hidrógeno y va a haber un sobrante. A eso se llama excedente. En cambio, si hiciéramos reaccionar los 400 gramos de hidrógeno, va a faltarnos reactivo nitrógeno, porque se necesita 1866,67 gramos de este gas. Así que
con este pequeño método. Es largo, es un método, yo le llamo método para los que no pueden utilizar la ecuación de reactivo limitante y en exceso, que enseguida vamos a hacer, ¿ya? Todavía nos falta un inciso, decía, ¿no ve? ¿Cuál es el reactivo que va a sobrar? Bueno, ya tenemos la mitad del inciso B, va a sobrar obviamente hidrógeno. ¿Cuánto va a sobrar? Si teníamos 400 gramos de hidrógeno y solo han reaccionado 85,71 gramos, va a sobrar 314,29 gramos del gas hidrógeno. Eso lo vamos a anotar enseguida. Ahí está, van a sobrar entonces, de los 400 gramos, va a sobrar 314,29 gramos de hidrógeno. Bueno, este método, como les digo, es largo, moroso, pero es para aquellas personas que no entienden el que vamos a hacer ahora. Va a ser un método más rápido para determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el excedente y evitarnos hacer tanta regla de 3. Bueno, dice la ecuación que para determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, hay que dividir el dato experimental que nos van a dar en el ejercicio entre el dato teórico que encontramos cuando hacemos el balanceo y la ley de Lavoisier. La relación más pequeña va a ser el reactivo limitante. Entonces, para cada reactivo hacemos nuestra pequeña relación, ¿no? Nuestro dato experimental. Para el nitrógeno tenemos 400 gramos. Nuestro dato experimental, este es el dato experimental, el que nos dan en el ejercicio. Y el dato teórico es los datos que encontramos al igualar y demostrar la ley de Lavoisier, ¿no? El calcular sus pesos moleculares. En este caso, entre 28 gramos. Para el hidrógeno hacemos lo mismo. Dividimos 400 gramos de hidrógeno, dato experimental, entre en este caso, los 6 gramos de hidrógeno, que está en la ecuación original. Dividimos ambos. 400 entre 28 nos sale 14,28. Este número es adimensional, es una relación de proporción, no tiene unidades de medir. Y dividimos 400 entre 6, que nos sale 66,67. Como dice la regla, el dato más pequeño va a ser el reactivo limitante. Y efectivamente, hemos demostrado hace rato que el nitrógeno es el que se va a acabar primero. Entonces, mi reactivo que limita la reacción es el nitrógeno. Hasta ahí, el método facilito. Miren, más rápido, más efectivo. Pero a veces solemos olvidar la relación de datos y podemos utilizar el otro método que hicimos hace rato. Pero también hay otro método mucho más rápido y más efectivo todavía. Y les muestro enseguida. Bueno, en este caso vamos a determinar el reactivo limitante utilizando solamente la ecuación balanceada, es decir, los datos teóricos que encontramos cuando igualamos la ecuación. Bueno, eso es fácil, hay que hacer una relación de proporción, eso es un poquito de matemáticas. Hay que dividir las masas de los reactivos y la proporción más grande nos va a indicar cuál es el reactivo limitante. En este caso, miren, vamos a hacer para el nitrógeno, vamos a dividir la masa de nitrógeno entre la masa de hidrógeno, es decir, 28 lo vamos a dividir entre 6. Tengo 28, ojo, ese 28 está aquí, 28 gramos, lo divido entre 6. 28 entre 6 me sale una proporción de 4,67. Y en el hidrógeno vamos a hacerlo al revés. 6 entre 28 es una relación pequeña, 0,2. Entonces nos dice, la proporción más grande es el reactivo que va a limitar nuestra reacción. Es el reactivo que se va a gastar primero. Es en el que tenemos que basarnos para ver cuánto vamos a necesitar. Y listo. Miren, en este caso, como hemos hecho el primer ejercicio de primera parte, hemos demostrado que efectivamente el nitrógeno, entre estos dos 400 gramos, el nitrógeno es el que se va a gastar primero. Y bueno, para eso nos sirve la ley de Proust. Tiene muchas utilidades, como les decía alguna vez, en el área farmacéutica, creación de productos, ¿no? En este caso reactivos del hogar, detergentes, aceites, maquillajes,
Estas leyes se utilizan en la industria, ¿sí? Tal vez ya está más, ya no es tan específico como lo vemos ahora, hacia detalle. Aquí, por ejemplo, nosotros todavía no sabemos cómo se consigue gases y demás, pero tenemos que entender el concepto de reactivo, que siempre va a haber alguien que va a limitar nuestra reacción, alguien que se va a gastar primero. Sí, es como